La prédica, que no es prédica, es un tipo de enseñanza prédica, se titula Te conozco, así que titula, Te conozco. Nos vamos a basar en el Salmo 51, que dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es una oración que estaba haciendo el salmista, ¿quién? David. Este salmo David lo escribió justamente cuando fue descubierto o cuando cayó en arrepentimiento debido a al meterse con Betsabé, ¿verdad? Betsabé era una mujer que tenía esposo, su esposo era un soldado, y David, que era el rey, pues la vio bañándose de lejos y que dijo, pues de aquí soy, ¿va? La mandó a llamar y pues evidentemente cometieron adulterio, se metieron sexualmente. David manda a matar al esposo, se queda con Betsabé. Betsabé vive del palacio ahora, y bueno, llega el profeta Natán, y Natán le dice: David, fallaste, pecaste contra Dios. Inmediatamente David dice: acepto este castigo, me arrepiento, pero acepto mi corrección. Y el profeta Natán le dice: tu arrepentimiento es aceptado, pero tu pecado no te traerá muerte. O sea, no te vas a morir por tu pecado, Dios te ha perdonado. El salmista David es un salmista del cual su linaje nació Jesús. Todo eso se remota desde Rahab. ¿Alguien sabe quién es Rahab? ¿Quién es? Era una prostituta en el Antiguo Testamento. Y a través de ella nace el salmista David, su linaje, digamos que su familia, su genealogía. Y Jesús nace de ese linaje también, del linaje de una prostituta, del linaje del rey David. Un ser imperfecto, un ser que era adúltero, un ser que era asesino. Nace de ese linaje. Ahora, ¿por qué menciono la palabra linaje? Porque aquí lo que está diciendo el salmista David, no está diciendo, júzgame conforme a mis obras. Él está hablando de pecado, tal cual, y obviamente el pecado sí son obras. Sin embargo, el arrepentimiento que está teniendo no es un arrepentimiento de dame este castigo, como diciendo es intercambio de peco, me das castigo. Él está suplicando por algo que se llama perdón, pero es relacionado a la gracia. ¿Por qué hablo de linaje? Porque Jesús, cuando vino a la tierra, ¿qué es lo que vino a hacer? A regalarnos de su gracia. Es la gracia perfecta que nos acerca a Dios. Antes era, si yo peco, entrego un cabrito, una oveja, un sacrificio, y me es perdonado, un holocausto. Pero ahora ya no, con Jesús no necesitamos sacrificar, tenemos que decidir. El arrepentimiento, al igual que el amor y el perdón, es una decisión, no es una emoción ni un sentimiento. Por ejemplo, en un matrimonio, por ejemplo, Isaí y Jefsi, que se van a casar, ya cada vez más pronto se acerca. Bueno, ya cuando veamos a Isaí, se le va a ir creciendo su pancita. Yo por eso tengo pancita, Isaí. Y aparte porque como soy pastor, acuérdense de este dicho: un pastor sin panza no es de confianza. Entonces, yo tengo que trabajar en eso. Si quieres ser pastor, tienes que empezar a trabajar en la pancita, y bueno, vemos que el amor es una decisión. Hay veces en las cuales se van a ver y dices: ay, mi vida, qué guapa estás, qué guapo estás. Y hay veces que van a decir: tus lagañas, tu baba cuando te despiertas, todo. Entonces, a pesar de eso, vas a decidir amarle, vas a decidir amarlo, porque el amor es una decisión. Lo mismo pasa cuando perdonamos. Pensamos que el perdón tiene que venir solamente del sentimiento, de siento perdonarte. Déjame decirte que ni un ser humano siente perdonar a la primera. Ni un ser humano decide perdonar a la primera. Siente perdonar a la primera. Tiene que decidir perdonar. Decido perdonarte y decido perdonarte 1000 veces hasta que se vuelva una realidad en mi vida. Lo mismo sucede con el arrepentimiento. Aquí el salmista David primero decidió arrepentirse, inmediatamente dijo: sí, pequé, fallé, me arrepiento. Y luego vino el sentimiento de luto a él. Pero a veces pensamos que el arrepentimiento es al revés. Tenemos que sentir tristeza o acusación de conciencia para entrar al arrepentimiento, y no. Primero viene el arrepentimiento por el conocimiento que sabemos que fallamos, y luego vienen todos esos sentimientos que vamos arrastrando. Estoy mal, necesito arrepentirme, necesito perdón de Dios, etc. Ahora, él sabía que el perdón de Dios ya estaba.
Y el salmista David fue el primero que tuvo perdón por gracia, aún que no estaba Jesús en la tierra todavía. Aunque no había venido Jesús en la tierra, él ya pedía perdón por gracia. ¿Por qué lo podía hacer? Porque venía del linaje de quien iban a ser su hijo. La promesa que le dio los profetas a David era que el hijo de David iba a ser el Mesías. Cuando dice hijo de David no se refiere a su hijo directo, se refiere a del linaje, a de la genealogía. Por decirlo así, hermano Enrique, uno de sus bisnietos va a ser el Mesías. Uno de sus tataranietos podría ser que nacería Jesús. Lo mismo le dijeron al salmista David. Uno de tus hijos, refiriéndose a bisnietos, tataranietos o generaciones, de ahí nacería el Mesías. O sea que había una promesa en específico. Ahora vamos a estudiar un poquito acerca del por qué se llama la prédica Te Conozco. Muy bien. ¿Por qué te llamas Jefsi? ¿Por qué así? Exactamente, porque así me pusieron. Esa es la respuesta, ¿verdad? ¿Por qué te llamas así? Porque así me pusieron. Ahora, ¿qué pasaría si yo les dijera que el nombre que ustedes tienen, Dios se los dio? No sus papás. Ahora, me puedes decir, oye, pero pues mis papás no son cristianos. Mis papás no conocían, me pusieron porque pues así se llamaba mi abuelito. Por ejemplo, yo me llamo Andrés, mi papá se llama Andrés, mi abuelo se llamaba Andrés. Entonces, pues así me pusieron porque sí. Podemos pensar eso, ¿verdad? Pero lo que te traigo, el mensaje que te traigo el día de hoy es que decirte que no, que tu nombre tiene un significado específico. Aparte del significado normal que encontramos en el diccionario o en la Biblia. Por algo te pusieron ese nombre, ya sea que signifique algo que otra persona tenga el mismo nombre, pero en tu vida tiene un significado diferente o adicional o de otra manera. El salmista David, pues su papá le puso David, ¿verdad? Pero no se llamó David nada más porque sí. El nombre tiene un gran significado para cuando Jesucristo viniera. El nombre de David lo que hace es que te indica que el que viene después de David es el Mesías. ¿Cómo lo encontramos? Nos vamos al alefato hebreo. ¿Qué es el alefato hebreo? El abecedario hebreo. Y cada letra tiene un número. Lo vimos la vez pasada, si se acuerdan, del cómo el nombre de Jehová es las medidas del arca. ¿Se acuerdan de esto, va? Bueno, vamos a ver el nombre de David. En hebreo, en hebreo no existen las vocales. No existe A, E, O, U. No existen. Quiere decir que son puras consonantes, ¿cierto? Ahora, aquí está David. Ahí lo voy a marcar acá. David. Vamos a quitarle las vocales. ¿Qué le quitaríamos? La A y la I. Vendría siendo D, B, D. Como en las películas. DVD. ¿Verdad? La D equivale a 4. La B, ¿alguien sabe a qué equivale? Lo vimos la vez pasada con el nombre de Jehová. No se acuerda, ¿verdad? Déjamela la banda. La B significa, es el símbolo número 6. Y la D, pues otra vez el 4, ¿va? 4 más 6 más 4, 14. Ahora vas a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver 14? Son las generaciones que pasaron hasta que llegó Jesús. Espérate. Tranquilo, Adrián. Ya se emocionó, Adrián, ya se emocionó. Es muy interesante todo esto. Ahora, 14. Muy bien. El 14 en la cultura judía representaba un día antes del reino completado o de completar un reino. El número 15 significaba reino completo. ¿Por qué el número 15? Porque el 15 de cada determinado tiempo era luna llena. Entonces el 15 para ellos es reino completo o el reino completado o se completó el reino. Me explico, el reinado. Y había un renuevo de reino en el número 15. El 14 era lo último del viejo reino y el 15 era reino total o reino completado o reino culminado, para que me entiendan, ¿no? Entonces, el número de David equivale a 14 en su numerología de su nombre. Lo que él estaba diciendo con su nombre, o lo que significa su nombre es, yo voy a reinar hasta el renuevo del reino. Quiere decir que en el número 15 alguien entra. ¿Quién iba a entrar? Jesús. Ahora vamos a ponernos más intensos. En la cultura judía también existen, no sé si han visto en la medicina o hay una marca que se llama Bayer, que su logotipo es un hombre así, como casi extendido, algo parecido, ¿no? Bueno, él está formido, yo soy así como circular. Entonces él tiene como ciertos puntos. En la medicina te enseñan que cada parte del cuerpo tiene un aura o tiene un punto en específico. También existe eso en la cultura judía. Y David significaba el reinado humano tal cual y equivalía al número 7 de la aquí
aquí lo tengo anotado, del Shefirot. Era el atributo número 7 del Shefirot. Ahora, tú me vas a preguntar, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver el número 7? Bueno, cuando se unió a Betsabé, Betsabé, en hebreo que es Bat Sheba, tiene el significado de hija séptima o séptima hija. O sea, era un número 7. La atracción que sintió David, ojo, mucha atención con eso. No estoy diciendo que eso haya sido suficiente para poder decir, ay, pecó porque tenía que ser así. Pero Dios sabía que iba a pecar así. La atracción que sintió David por Betsabé no solamente era física, sino también inclusive, me atrevo a decir, espiritual. No era correcta, no estoy diciendo que sea correcta, estoy diciendo que era espiritual. ¿Por qué? Porque el significado del nombre de Betsabé era el 7 también. ¿Y adivinen qué? 7 más 7, 14. Tanto el nombre de David por sí solo, como la unión con Betsabé, que de ahí vendría el linaje también de Jesús, significaba el número 14, tanto del nombre como de la unión. Al fin y al cabo el número 15 seguía representando lo mismo. Seguía representando lo mismo. Ahora, el linaje es el número 7. ¿Ok? Quiere decir que Jesús vino del linaje número 7. ¿Qué significa el 7 en la teología cristiana? Perfección. ¿Qué significa el 7 en la cultura judía? Un ser superior fuera de este mundo, ser supremo con conocimiento amplio. Eso significa para la cultura judía. Lamentablemente los judíos siguen esperando al Mesías. Sin embargo, el significado del número ahí está puesto y dispuesto. Cuando vino Jesús, vino del linaje 7, siendo y demostrando que Él es el ser supremo sobre todas las cosas. Y siendo el número 15, el rey del mundo sobre todas las cosas. Se complementó el nombre de David. Ahora, lo que yo trato de decirte aquí es, el nombre que Dios te ha dado tiene un significado poderoso. Y tal vez ni siquiera es el nombre que tienes en ese momento, en este mundo. Porque nuestros nombres espirituales podrían ser los mismos o podrían ser otros. Recordamos a Jacob. ¿Qué significaba Jacob? ¿Alguien puede decir qué significaba Jacob? Usurpador, mentiroso, estafador, manipulador y de todos los adjetivos calificativos, descalificativos que podrían existir. Y Dios le cambia el nombre y le pone por nombre ¿qué? Israel. Le pone el nombre, tienes un nuevo nombre, Israel. ¿Por qué? No por que el nombre Jacob sea algo malo en sí, sino porque el significado que se portaba en ese momento. Cuando Jacob decía yo soy Jacob, era yo soy este mentiroso, yo soy ese estafador. Porque realmente había estafado a su hermano, se quedó con la primogenitura. ¿Cierto? Pero Dios así lo permitió. Hablaba ayer con una persona y me decía, oye, me dice, pastor, si al final vamos a estar en el cielo los que somos cristianos, ¿no al final seríamos como robots programados? Y yo digo, ¿por qué? Porque estaríamos ahí alabando y adorando a Dios. ¿Y nosotros qué? Y le dije, bueno, le digo, lo que pasa es que estás confundida, le dije. ¿Piensas tú que el estar allá va a ser una cuestión de que a fuercita tienes que alabar a Dios? Y no, en realidad no es así. En realidad vamos a estar allá y el conocer a Jesús va a hacer que en nuestro corazón nazca el alabarlo y adorarlo. Y lo vamos a querer hacer eternamente. No nos van a obligar a hacerlo, no nos van a programar para hacerlo. Nosotros lo vamos a querer hacer. Nosotros vamos a querer hacerlo. Dice, bueno, tú dices que no hay libre albedrío. Me cambió el tema, no hay libre albedrío. Todo eso tiene que ver con el tema que voy a hablar. Yo he dicho 1 y 1000 veces y lo vuelvo a decir, el ser humano no tiene libre albedrío. No existe en la Biblia la palabra libre albedrío. Quien me la busque, le doy lo que quiera, que no tengo, ¿va? Pero le doy lo que quiera. No existe la palabra libre albedrío en la Biblia, en ninguna parte, ni de Génesis ni en el Apocalipsis. No existe. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que es de este mundo es esclavo del pecado. ¿Y un esclavo no tiene libertad o sí? No, pues es esclavo del pecado. Los cristianos sí tenemos libre albedrío. No está escrito en la Biblia, pero tenemos la libertad en Cristo. La soberanía de Dios es el poder que tiene Dios de saber el futuro, el pasado, el presente y todo. Saber inclusive las decisiones, lo que piensas y lo que vas a pensar. Pero Él no te programa para hacer eso. Él solo sabe lo que vas a hacer, sin interferir en tu decisión como cristiano. Esto quiere decir que David, por ejemplo, que era un siervo elegido por Dios, tomó decisiones equivocadas. Y Dios ya sabía
que iba a tomar decisiones equivocadas. Y como ya sabía que iba a tomar decisiones equivocadas, eligió esa equivocación anticipadamente para que Dios manifestara a través de ese pecado y de ese error. Algo increíble es que Jesús nació de una genealogía de constante pecado. Y fue a propósito. Dios lo quiso hacer así. De lo vil y menospreciado. De lo peor que puede haber en este mundo. De ahí nació el Mesías. De ahí nació el Salvador del mundo. Tenía que ser así. Para decir, hey, todos los pecadores son bienvenidos. Aquí no es una cuestión de soy santurrón o necesito gente perfecta para llenar la iglesia. No, cuando Jesús vino condenó a los fariseos, a los teólogos de ese momento, a los que sabían de la palabra. Les dijo, ¿qué les dijo? Generación de víboras hipócritas, por fuera son como tumbas del cementerio, están bonitas por fuera, adornadas, y por dentro hay todos podridos. Atacó a los que estaban en ese momento, y él se sentó con prostitutas, se sentó con homosexuales, se sentó con lesbianas, se sentó con recaudadores de impuestos, hasta con políticos, para decirte todo. Hasta con políticos se sentó. Él se sentó con los pecadores. Y hoy en día a veces nos comportamos como que nosotros somos los más santos, y nos olvidamos de sentarnos con pecadores. Se nos olvida que nosotros seguimos siendo pecadores. ¿Por qué digo esto? Vamos a Romanos capítulo 7, versículo 21-24. Si no vamos a leerlo aquí directamente, aquí en la pantalla, porque vamos a leer una nueva traducción viviente. Dice: he descubierto el siguiente principio de vida. ¿Qué significa principio de vida? O sea, ya está así es, así funciona, ¿ok? Dice que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Di conmigo, no puedo evitar hacer lo que está mal. Dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está, ¿qué? Dentro de mí. Eso lo dijo quien, el apóstol Pablo. Dice, el pecado todavía está, ¿qué? Dentro de mí. Hablaba yo con un pastor el otro día y me decía, a ver, dice, yo soy abogado y tú eres mi cliente. Yo voy a decir que tú eres inocente siempre. Dice, y eres inocente, y eres inocente, y eres inocente, por eso eres justificado por la gracia. Y le dije, sí, concuerdo con el ejemplo del abogado, pero no estoy de acuerdo con la vida del cristiano. Dice, ¿cómo? ¿Entonces sigues pecando? Claro, sigo pecando. Sí, pero eres justificado. Le dije, sí, está bien, soy justificado por mi pecado, pero mi pecaminosidad, porque él decía que no teníamos una naturaleza pecaminosa, sino ya había sido transformada. Le dije, no, nuestra naturaleza siempre va a ser pecaminosa. Siempre va a ser pecaminosa. De hecho, la obra de salvación se culmina hasta que muramos. Inicia cuando estamos aquí en la tierra. Pero quien dice, ya soy puro y santo desde el momento que está aquí en esta tierra, miente. Somos santos por justificación a futuro. ¿Me explico? La obra va a ser perfeccionada a futuro. Pero mientras estemos en esta tierra, vamos a seguir siendo imperfectos y pecadores a no más poder. El otro día concordábamos y hablábamos de un tema sexual y decía, si supieran que el cristiano es el que más pecado sexual tiene en su mente. Los de allá afuera, ¿no? Los de afuera, yo creo que están normalitos, ¿verdad? Pero el cristiano es el que más lucha contra esa parte sexual. Recibe más ataques. Y es normal. Y recibir la tentación no te hace pecador. Pero ¿qué pasa? Ah, está en tentación, está pecando. Eso es un error. Si estás siendo tentado, felicidades, eres un cristiano verdadero. Si estás siendo tentado, felicidades, eres un cristiano verdadero. Porque estás siendo tentado. Si no fueras tentado, significa que no tienes importancia, le perteneces al diablo. ¿Para qué el diablo va a tentar a quien le pertenece? Él tienta a quien no le pertenece. Y recibir la tentación no te hace pecador. De hecho, te ayuda. ¿Para qué? A correr a los pies de Cristo, a huir de la tentación. Entonces, dice, ese poder me esclaviza el pecado que está dentro de mí. Aquí Pablo ya era cristiano, ya era apóstol. Ya tenía el Espíritu Santo y yo creo que ya había subido al tercer cielo, que no es que haya subido, probablemente fue un sueño, probablemente fue una visión, o probablemente fue real. Ni el Pablo mismo lo afirma. Él dice, probablemente subí al cielo, no sé si en espíritu, no sé si en sueños, no sé si en visión. Ya había hecho todo eso. Y aún así él sigue diciendo y afirmando, hay otro poder dentro de mí que me sigue arrastrando al pecado, me esclaviza el pecado que todavía está dentro de mí. Versículo 24 dice, soy un pobre desgraciado. En la versión Reina Valera dice, miserable de mí.
A ver, ¿quién quiere decir conmigo miserable de mí? Dí conmigo, miserable de mí. Miserable de mí. Vamos a decirle una nueva traducción. Dice, soy un pobre desgraciado. Dile conmigo, soy un pobre desgraciado. Dice, desgraciado. Dice, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¿Quién me libertará de esta vida de pecado? Romanos 8, versículo 1 dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen ¿a quién? A Cristo Jesús. No hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Dice, y porque ustedes pertenecen en Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado. Mucha atención aquí. El pecado sigue estando dentro, pero ya no eres esclavo de ese pecado que está dentro. Pero el pecado sigue estando dentro. ¿Me explico? Entonces, si no estuviera el pecado adentro, pues trascenderían al cielo. Santo Tereso de Calcuta. Pues no eres Santo Tereso de Calcuta. San Crisóstomo. El Tapagracia. Pues no. Sigues teniendo el pecado adentro y jamás te vas a hacer de ese pecado hasta que te mueras. Hasta que te mueras ya se va a quitar este cuerpo pecaminoso. De hecho, nuestro cuerpo en sí es pecado. Nuestro cuerpo en sí está corrompido. Esas lonjitas, pues es de pecado, por decirlo así. Cuando consumo algo que daña el templo del Espíritu Santo, ¿no es pecado? Y todos los productos que yo pueda consumir en este mundo van a ocasionar pecado. Hasta las verduras y frutas ya tienen inyecciones de hormonas y de no sé qué tanta cosa más. Pues sería pecado. Es absurdo que no coma, ¿verdad? Entonces es normal que viva cosas de pecado. Con mi carácter es con lo que más pecamos. Y quien diga que no, miente. Con el carácter, con lo que, o no. ¿Amén o no amén? Amén. El carácter. ¡Amén! ¡Super amén! ¿Verdad? Con eso, ni siquiera la comida, ni siquiera la bebida. Nos preocupamos más por la bebida, por la comida, que por nuestro carácter. Inclusive cuando condenamos al hermano que está en tentación, ya estamos pecando. Cuando nos enojamos, ya estamos pecando. Porque nuestro enojo no es un enojo santo, como el de Jesús. Nuestro enojo, si yo no insulto, no, pero en tu mente, ya hasta mataste a la persona. ¿Verdad? Entonces dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen en Él, el poder del Espíritu Santo que da vida los ha libertado del poder del pecado, que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que los que dicen que el cristiano es el que obedece a los mandamientos, porque sí, tampoco está bien. Nosotros obedecemos la ley sin querer queriendo. Eso debería ser el cristiano, obedecer la ley sin querer queriendo. Es decir, ¿cómo que sin querer queriendo? Sí, claro. El amor que le tenemos a Dios hace que le seamos fiel a Dios. ¿Ok? En el Antiguo Testamento era obedécele para tener su unción, para tener su poder. Ahora no, ahora es ámalo para tener su poder, para tener su unción. Y ese amor hace que seamos fieles. Ahora, a pesar de nuestras infidelidades, su gracia, que es un regalo inmerecido, sigue abundando en nosotros, sigue perteneciendo a nosotros. Entonces dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. No se están atravesando líneas. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el de nosotros los pecadores, que los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu, obviamente al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hermano, mientras estés en esta tierra, vas a recibir las tentaciones. Vas a obligar a tu cuerpo va a estar aquí, y es cuenta que todo mi cuerpo es pecado, y todo mi cuerpo quiere ir a los mundiales, como le digo yo. Quiere ir a gastar una botella entera de tequila yo solito, parranda, cocobongo, regresar, hacer, deshacer. Las mujeres no, porque pues no fue con una, voy a poder con tres, pues no, ¿ah? Entonces, ahí está uno, y el cuerpo lo va a querer, y el que diga que no sea mentiroso, no sea mustio, no sea mustia. Claro que todos queremos pecar. Esa va a ser nuestra naturaleza.
Pero nuestro espíritu tiene que estar conectado con Dios. ¿Para qué? Para hacer lo que dice esta palabra. Obligar a nuestro cuerpo pecaminoso a decir, a ver, no, piernecita, no te vas para allá, para el bailongolongo. Tú te quedas caminando en la voluntad de Dios, aunque yo no quiera. Aunque mi mente quiera pecar, lucho contra mi mente. Ahora, ¿cuál es la mejor manera de luchar? ¿Con nuestra fuerza? No. La mejor manera de luchar de una tentación, con una tentación, es huir de la tentación. Huir de la tentación. Quien se pone al frente de una batalla no sale vivo. Si eres soldado y te pones al frente de los balazos, no eres Superman. Te va a tocar una bala. Sucede lo mismo en la parte espiritual. Si tú estás luchando contra la pornografía, pues no te metas con el celular al baño. ¿Verdad? Si tú estás luchando contra el asesinato, por decirlo así, que ya estamos hablando de extremos, pues no cargues una pistola y trata de no tener enemigos. ¿Verdad? Si tú luchas contra el mal carácter o las malas palabras o los insultos, bueno, aliméntate de alabanzas, de escritura, de oración. Y cada vez que alguien te busque pleito, corre, huye. Si es tu esposa la que está buscando pleito, salte de la casa. Vete a jugar maquinitas o vas a jugar fútbol y regresas. Me va a buscar. Ya acá los extremos, repréndela. Pero bueno, realmente es huir de la tentación. Mientras más huyamos de la tentación, mucho mejor. Dice la palabra de Dios que en nuestros tiempos de soledad viene la ociosidad. Y es cuando más caemos en pecado. Cuando estamos sin hacer nada. Es cuando más caemos en empieza esa derivilla de ¿qué hago? Por eso dijo el evangelista Charles Spurgeon, si mantenemos nuestra mente ocupada haciendo el bien, no habrá espacio para el mal. Exactamente. Porque el mal no está afuera, es en nosotros. Tenemos que estar con eso siempre. Agradezcanle a Adán cuando nos vayan en el cielo. A Adán y a Eva. Entonces, realmente tenemos que luchar todos los días contra la pecaminosidad de nuestro ser. Y esa es la respuesta que yo le di al pastor, que se molestó mucho por mi respuesta. Yo le dije, pastor, no funciona así, le digo. Con Cristo no funciona igual que las leyes de este mundo, porque el abogado no va a poner tu vida a cambio del culpable. Dice que es inocente, sí, pero ¿cómo demuestra que es inocente? Nuestros hechos y nuestros actos demuestran que no somos inocentes. El abogado perdería el juicio. No es que está siendo justificado. ¿Justificado por quién? Tiene que haber una condenación, sí o sí. Y el que fue condenado por nosotros fue Cristo. O sea, hubo un culpable. Hubo una condenación, sí hubo una condenación. El juez dictó sentencia, culpable. Y quien pagó las consecuencias fue Cristo, no nosotros. El juicio que usted me está diciendo es un juicio de justificación sin culpabilización. Y eso no existe. Existen culpables cuando se comete un pecado. ¿El pecado se cometió? Claro que se cometió. No por Cristo, por nosotros. ¿Y quién llevó esos pecados? Cristo. O sea que nuestros pecados ya no se van a perdonar porque nosotros hagamos algo para que sean perdonados. No es, haz esto para recibir el perdón. No. Solo tienes que creer y dejar que Cristo se transforme. Si crees, dejas que Cristo te transforme. Y es lo único que hay que hacer. Ahora, ¿tus acciones van a volverte santo? No. Cristo te vuelve santo aún sin ser santo. Aún sin ser santo. Entonces, soy San Andrés, San Isaí, Santa Jefsi, Santa Marisela, Santa Diana, Santo Miguel. Yo soy Santa. Entonces, y así hay muchos santos. Santa. ¿Verdad? Entonces, debemos luchar todos los días con esa parte del pecado. Dios ya sabía que David iba a pecar, pero le puso un nombre. Su nombre fue David. Representaba el término del reinado terrenal para venir a hacer un reinado espiritual a través de Jesucristo. Dice el Salmo 91, como repasamos al principio, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Hace rato estaba notando algo muy interesante, que en la cultura judía, este versículo, este capítulo, Salmo 51, no le dicen Salmo 51, le dicen Teshuvah. Para ellos es un escrito que sirve y representa al arrepentimiento. Esa es la carta perfecta para arrepentirse, dicen los judíos. El Teshuvah le llaman. Y en el Salmo 51, donde dice apiádate,
En hebreo viene de la palabra joneni, del variado gen, que significa gracia. No existía ese término. Existía el término justicia, existía el término sacrificios. Sin embargo, el salmista David, que era un artista inspirado, dijo la palabra gracia. Apiádate de mí, es Dios, ten gracia hacia mi vida. Que yo halle gracia ante ti. Gracia, que es un regalo inmerecido. O sea, dame algo que no merezco. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese regalo que no merecía David? El perdón. ¿Verdad? Dice, apiádate de mí. Perdóname sin merecerlo. Versículo 52. En el versículo 51, versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad. El término que se utiliza aquí en el hebreo es kapseni. Kapseni significa lavar ropa. ¿Tú vas a decir, significa lavar? No, lavar ropa en específico. No significa lavar, significa lavar ropa. Los judíos utilizan kapseni para lavar ropa. ¿Ok? No es lavar trastes, no es lavar otra cosa. No, específicamente lavar ropa. ¿Por qué? ¿Por qué utilizó David este término? Kapseni. O sea, hazme a mí kapseni. Aquí en el versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Lava mi ropa más y más. Si él no era ropa, era un humano. El significado que le estaba dando aquí David a lo que él estaba hablando era, lávame como si fuera yo una ropa. Ahora, si yo mancho este vaso con pintura por fuera, ¿qué tengo que hacer para limpiarlo, Isaí? ¿El lavado va a ser fácil o difícil? Pintura de agua, así algo sencillito. Con tierra, por ejemplo. Inclusive sin jabón, ¿verdad? Con pura agua se puede limpiar. Pero si yo agarro tu ropa y la sumerjo en el mismo lodo que embarré esto, ¿solo con agua se limpiaría? ¿Qué tengo que hacer? Tallarla y tallarla. En las ropas muy caras prohíben tallar la ropa. ¿Por qué? Se deslava, se lastima, se desgasta. Hasta se puede romper. Es lo que estaba diciendo David aquí. Hazme un lavado de ropa a mi corazón. Me va a doler. Me va a doler. Pero tállame. Tállame. Ya, niñas, estén sentadas. Tállame, tállame, tállame. Me va a doler que me talles mi corazón, porque no me gusta que me laves, pero estoy tan sucio de pecado que necesito que mis tejidos profundos de mi vida sean limpiados por completo. Porque eres una ropa fina. Dile que está a tu lado, eres una ropa fina. No pareces, pero eres una ropa fina. Eres una ropa fina para Dios. Dios te quiere limpiar desde lo más profundo de tu corazón y quiere hacerte de nuevo. Pero tienes que decirle, lávame como si fuera una ropa fina. Me va a doler que me talles, pero quita toda esa mancha que hay dentro de mí. No lo merezco, sé que no merezco tu perdón porque te he fallado, me he alejado de ti, peco todos los días, pero lávame. Reconozco mis rebeliones, versículo 3, y mi pecado siempre está delante de ti, de mí. Contra ti solo he pecado. Salmos 139 dice, oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo diga. Vas delante de mí y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día, la oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo. Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Es increíble cómo lo dice, ¿no? Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Dile que está a tu lado, eres complejo.
En todos los aspectos, hermano. Bien compleja, va a ser. Dice, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras entrejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. Qué hermoso pasaje de la Biblia, ¿no? El amor de Dios de una manera tan increíble, tan inexplicable. Y aquí en el capítulo 84 de Salmos, versículo 11 y 12 dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Aquí dice porque sol y escudo. En el original hebreo, lo que están tratando de explicar es el sol. Cuando se pone el sol, ¿qué pasa? Se extiende por toda la tierra, en el hemisferio en el que está puesto, ¿va? Y obviamente nada se puede ocultar del sol, todo alumbra. Cuando dice sol y escudo, es Jehová Dios, lo que está diciendo aquí es Jehová Dios, Elohim Adonai, Dios, que es el conjunto de esos nombres. Lo que está tratando de decir es Jehová, gracia, y Dios, justicia, en el hebreo. Jehová, gracia, Dios, justicia. ¿Ok? Por eso repite Jehová Dios. Porque hubiera dicho solo Jehová, hubiera dicho solo Dios. Pero repite Jehová Dios. Dice dos cosas que equivalen a lo mismo. Pero en el original es gracia y justicia. Jehová, que es Yahweh, es gracia en abundancia. Por eso es que decimos que Jehová y Yahweh es Jesucristo. Es la representación de la gracia. ¿Ok? Entonces Jehová es gracia. Y Dios es justicia. Justicia divina. Entonces lo que está tratando de decir aquí es que el sol, si le pusiéramos un escudo al sol, el sol no dañaría, o el sol limita la intensidad, perdón, el escudo limita la intensidad del sol. Una sombra limita la intensidad del sol. Cuando nos ponemos bloqueador solar, ¿qué hace? ¿Nos protege de qué? De la intensidad del sol. Lo mismo está diciendo acá, porque sol y escudo es Jehová Dios, o sea, es Jehová justicia, pero su gracia hace que la justicia no me extermine por completo. Y viceversa, su gracia hace que el escudo de la justicia me haga entender que esa gracia no la merezco. ¿Sí me doy a entender en esa parte? No merezco la gracia de Dios y el escudo de justicia hace que yo entienda que a veces me deba corregir Dios. Y viceversa. La justicia de Dios es tan grande, pero su gracia hace que no me extermine por completo por mis malas acciones. Por eso es Jehová Dios es igual al escudo y al sol. Para concluir, la vida del cristiano se trata de esto. Se trata de un progreso. Se trata de un caminar. Se trata de un caminar todos los días, todos los días, todos los días. Creer que eres santo sin olvidar que no eres santo. Creer que eres santo sin olvidar que no eres santo. ¿Y un santo qué hace? No se contamina con cosas. Evitas todo lo que te aleja de Dios, todo lo que lastima a ti y a tu familia, a tu cuerpo, a tu mente y a tu relación con Dios. La evitas por completo, pero eso no te hace que seas súper mega santo. Eso solo te hace un cristiano que está luchando para mantener su santidad, aún no siendo santo. No sé si me doy a entender, es algo increíble. Es algo increíble. Entonces es una cuestión de violencia espiritual y de valentía, ¿verdad? Valentía espiritual. Todos los días tienes que ser valiente y decir, no voy a caer, no voy a caer. Eso tiene que ser una decisión. Pero si te sigues manteniendo en el pensamiento de no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer, no voy a caer, vas a caer. Porque no puedes luchar tú con tus fuerzas. Tú tienes que decir, no voy a caer, voy a correr a los pies de Cristo. Cuando tenga ganas de hacer esto, voy a correr a la lectura de la palabra y me voy a poner a leer. Ah, ok, sí, perfecto, me fortalecí. Cuando me siento triste me voy a poner a orar. Señor Jesucristo, hoy estoy de la fregada. Hoy estoy que me lleve el chanfle. No aguanto más. Ya no quiero más esto, es más, no te siento. No siento tu presencia. Alzo mis manos y no siento ese erizamiento en mi piel, no siento la llenura de tu Espíritu Santo. ¿Será que no estoy bien contigo? Probablemente Dios te responda, no quiero que sientas mi presencia. ¿Por qué no quieres que sienta tu presencia? Porque quiero trabajar tu fe. Si tu fe se define por lo que sientes, entonces no es fe. Estás como Tomás, necesitas tocar para creer, necesitas sentir para creer. A veces Dios te deja en completa oscuridad. Lo vimos en el Salmos 139.
Dice, aún en la oscuridad tú eres luz. No porque te sientas, sino porque lo creo. Aunque yo no sienta el Espíritu Santo, creo que el Espíritu Santo está dentro de mí. Siento que está conmigo cuando la alacena está vacía o cuando está llena. Siento que estás conmigo, aunque no lo pueda yo sentir, aunque no lo pueda percibir, aunque ya sienta que no puedo más, aunque yo me sienta sucio, indigno, pecador, infiel contigo, Dios. Sé que tú estás conmigo y que tu gracia sigue estando dentro de mí. No voy a dejar que mi propia mente me condene y me diga que no soy algo que tú dijiste que ya yo soy. Y tú dijiste que yo soy tu hijo. Y yo debo creer que soy tu hijo, sin olvidarme que tú me titulaste siendo un hijo tuyo sin merecerlo. Y eso es nuestra vida constante. Y hasta el reino de los cielos vamos a poder ser completamente santos y purificados. Dice la palabra que Él nos va a presentar puros y sin mancha. Puros y sin mancha. Prefiero, y yo siempre digo esta frase, prefiero sufrir por un breve momento en este planeta Tierra y vivir una vida eterna llena de gozo y felicidad, a tener felicidad momentánea en esta tierra y vivir una eternidad en el infierno. Es cuestión de valentía. La eternidad no se compara con esta corta vida que tenemos actualmente. Es una cuestión de valentía. Si estás luchando contra algo, corre a los pies de Cristo. Y solamente así vas a vencer. Porque Cristo va a ser el que le va a dar el trancazo a ese pecado. Y cuando te des cuenta vas a decir, wow, me siento victorioso. Yo sé que en algún momento de tu vida lo has experimentado. Que estás a punto de caer en algo y dices, no. Te aseguro lo que quieras, que en algún momento de tu vida te sientes alegre por haber vencido ese pecado, por haber vencido esa tentación. Te da una alegría que no puedes comprender. Pero cuando caes, solo intentas engañar a tu mente. Ya que lo estás haciendo, o ya que lo hiciste, es como que, sí, no pasa nada, soy feliz así. No es cierto, tienes un vacío. Ese vacío solo lo llena Cristo. Es una cuestión de valentía. Y si llegas a fallar, no te condenas a ti mismo. Si Cristo no te condena, ¿por qué tú te condenas? ¿Por qué tú te alejas de algo que Él no te dice que te alejes? Pequé, Señor, soy débil todavía. Merezco que me castigues, sin embargo, sé que me perdonas. Me aferro a tu amor, me aferro a tu perdón. Y es un progreso del cristiano que tiene que todos los días luchar contra eso. En el transcurso del camino vamos a pelear contra el diablo inclusive, pero Dios nos va a dar la victoria. Tenemos que equiparnos con santidad, con las armaduras del Espíritu Santo. Con eso concluimos el tema del día de hoy. Entendemos que el Señor nos pone un nombre en específico. Pregúntate cuál es su nombre. El nombre que tengas, Dios te conoce. Conoce tus pensamientos, sean buenos o sean malos. Lo importante aquí es la renovación del pensamiento a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una decisión que nosotros debemos de decir todos los días. Hasta el pastor más santo, todos los días debe arrepentirse. Todos los días debe reconocer que solo Cristo lo puede salvar. Si en esta mañana tú sientes que no has estado bien con Dios, o que tu misma mente te ha condenado a algo que no eres, dile: Dios, creo en tu perdón, creo en tu gracia redentora, perdóname por mis pecados, y también me perdono yo por autocondenarme. Y así como has recibido ese perdón, tú tampoco condenes a quien está pecando. Al contrario, predícale del Evangelio. El día de ayer nos subimos a un taxi, y la persona me regaló un volantito de los agnósticos, científicos agnósticos, y él me dice: lo invito a una conferencia. Con gran valentía me empezó a platicar de lo que ellos creen, y nos bajamos y me dice: nosotros no podemos invitar a cualquiera, solo cuando sentimos que la persona tiene como que algo espiritual muy fuerte, lo invitamos para que sume a nosotros. Entonces, pues, creemos en la magia oculta, creemos en eso, creemos en lo otro, y vimos que, o sea, yo sentí que usted lo tiene, me dice. Y yo, le digo, qué interesante, sí tengo algo, pero no es eso que dices. Yo le llamo poder del Espíritu Santo. Pero sí, claro, puedo asistir para platicar y poder compartir ideas. No puedo decirle: ay, no, eso es el diablo, no voy a ir contigo. No puedo hacer eso. Respeto lo que crees, ¿no? Pero claro, también voy a compartir lo mío. Y qué bueno que reconoces que hay un poder. No es mío, es del Espíritu Santo. No lo merezco, pero ahí está. Es como pasaba con Daniel. Como había algo dentro de él, no sabían qué era. Exacto. Y todos tenemos eso. Todos los que estamos aquí tenemos eso.
Oye, pues yo no creo, yo no leo la Biblia. No importa, lo tienes, la vas a leer a partir de ahora. Pero lo tienes, ¿por qué? Porque has creído en Jesús. Y solo hace falta en creer para saber que el Espíritu Santo está contigo. Significa que no estás solo en la tentación, no estás solo en la prueba. Hay alguien que está contigo. ¿No lo ves? Claro que no lo vas a ver, no lo vas a sentir. A veces no lo vas a sentir. Otras ocasiones sí vas a sentirlo. Y tu corazón se va a quebrantar. Es decir, estoy llorando y riendo y no sé por qué. Al menos conmigo así me pasa. Yo empiezo a llorar y empiezo a estar sonriente. Y estoy... Me suena loco, ¿va? Y estoy siendo lleno del Espíritu Santo, hasta como que tengo miopía, astigmatismo, hasta como que eso se me quita, como veo todo más iluminado, es como que estoy feliz y estoy llorando de alegría, de gozo, y todo mi cuerpo está completamente erizado y no siento nada, yo solamente siento alabar y alabar y alabar y decir gracias, gracias, gracias. Dios toca mi corazón en quebranto, y así todos nosotros. A veces no vamos a sentir nada de eso, no quiere decir que Dios no esté con nosotros. Dios está con nosotros en todo momento. Amén. Entonces el día de hoy yo quiero que tú cierres tus ojos, no te pares, quédate sentado. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, ya no quiero seguir viviendo como he estado viviendo. Estoy harto de vivir así. Reconozco que soy débil, que tengo tentaciones, que me llama el pecado. Tú me conoces, ni siquiera tengo que decírtelo, Señor. Conoces todo de mí. Pero yo te pido que me perdones. Te pido que me perdones por mis pecados. Reconozco, Señor Jesús, que moriste en la cruz del Calvario por mí. Te crucificaron por amor a mí, y ahí crucificado, con los clavos en las manos, sangrado de todo el cuerpo, pensabas en mí, aún sin conocerme. Sabías que yo nacería. Sabías que yo estaba aquí en este mundo. Y pensaste en mí y dijiste: estoy aquí en la cruz por amor a Adrián, por amor a Enrique, por amor a Miguel, por amor a Diana, por amor a Marbeli, por amor a Marisela, por amor a Ivana, por amor a Camila, por amor a Jefsi, por amor a Isaí, por amor a Andrés. Estoy ahí por amor a ti. Estoy siendo crucificado para que tú no tengas que recibir condenación. Para que tú entiendas que tienes mi perdón, tienes mi gracia, tienes mi amor y que yo soy contigo en todo momento. Solamente tienes que abrirme las puertas de tu corazón y recibirme como tu Señor y Salvador y decir: renuncio a todo lo que he creído, porque he estado equivocado. Ahora conozco al Dios verdadero, conozco al Jesús que me ama, al Jesús que me perdona, al Jesús que no me deja solo, al Jesús que está conmigo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Creo que yo estoy escrito en tu libro. Creo que si yo muero hoy, sé que por mis acciones no merezco el cielo. Sin embargo, creo que tu gracia me va a llevar al cielo. Y no tengo que hacer nada más que creer y dejar que tú me transformes, Señor Jesús. Perdóname si a pesar de conocer todo esto, no he hecho lo que debo hacer, que es correr a tus pies. Perdóname si he dejado que la autocondenación de mi pecado aflija mi corazón, me vuelva yo un fariseo que me autocondeno o que condena a otros. Perdona mis pecados, perdona cuando no he tenido la valentía de predicar tu evangelio. Y otros que predican otras cosas tienen más valentía a pesar de ser ateos o agnósticos. ¿Dónde está mi valentía? Ponme valentía en mí, Señor Jesús, para predicar tu evangelio y para también, Señor Jesús, correr a tus pies cuando estoy a punto de caer. Líbrame de todo mal, Padre Celestial. Y si aún no permites, y si aún no me libras de todo mal, y aún permites que yo esté en ese caminar del mal, aún así yo sé que tú vas a estar conmigo. Perdona mis pecados, perdona mi indiferencia, perdona muchas veces mi frialdad, mi desánimo, mi desaliento, perdona mi inconstancia, mi falta de perseverancia. Perdóname, Señor Jesús. Sé y creo en esta hora que tú me has perdonado y que puedo gozarme y ponerme contento porque es tu gracia que ya me redimió, que ya me limpió, que ya me lavó. Ahora quiero que me llenes de tu gozo, Padre Celestial. Quiero que me llenes de ti, Señor Jesús. Necesito, Padre Celestial, hacer un reseteo a mi mente y a mi corazón. Necesito retomar lo que tú me has dado y a partir de ahora yo voy a ser ese valiente, Padre Celestial, hijo tuyo. Hijo tuyo que va a luchar contra las acechanzas del enemigo, que va a correr a ti cuando reciba una tentación y no va a dejarse vencer. Porque tú me has puesto nombre y el nombre que me has puesto es ser llamado tu Hijo, Señor Jesucristo. Y lo creo. Y sé que este progreso va a continuar, pero sé que voy a lograr llegar a la meta. Creo en ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.